El mejor escenario posible, si eres realista. Capítulo 15. No ha terminado. Shoji llegó en respuesta a la llamada de auxilio de Izuku y los llevó al hospital Fujiya. El ex-héroe no resultó herido, pero considerando su estado mental y emocional, se creyó que sería mejor mantenerse en un ambiente tranquilo y silencioso por el momento. La habitación donde se alojaba era limpia, pero sencilla, diseñada para ayudar a los pacientes a relajarse, con solo un ramo de flores artificiales en un rincón para darle un toque de color. Yaji no había dicho nada desde que Izuku lo salvó, pero el hombre de cabello verde seguía sentado junto a su cama. Izuku quedó atrapado en un silencio incómodo. Por un lado, no estaba seguro de lo apropiado que fuera su presencia allí. No era como si fuera un amigo cercano o familiar de All Might, solo un conocido de hace más de una década. Por otro lado, era el único allí, y no había forma de que Izuku pudiera dejar solo al héroe. All Might, ¿podrías decirme, por qué estabas ahí arriba? ¿Por qué estabas a punto de saltar de ese tejado? All Might cerró los ojos en respuesta. Entiendo que no quieras hablar conmigo, pero no puedo dejarte así. ¿Te gustaría hablar con alguno de los médicos? Sugirió Izuku. ¿Hay alguien a quien quieras que llames? ¿Alguien con quien quieras hablar? El héroe no respondió. Se veía tan cansado y vacío, tendido sobre las sábanas blancas de la cama del hospital. Quizás Izuku estaba siendo presuntuoso al quedarse allí. Solo había hablado con All Might una vez en su vida, y no fue una conversación agradable. Izuku se le había pegado mientras el héroe saltaba cientos de metros en el aire, y All Might le había dicho que renunciara a sus sueños. No sé si tienes algún contacto de emergencia, pero podría ver si hay alguien de la OA que... No. All Might finalmente habló con un graznido apagado y sin emoción. Oh, lo siento, balbuceó Izuku, levantándose y alejándose de la cama de All Might, con una reverencia en señal de disculpa. Entiendo si no te llevas bien con nadie de la OA, no, graznó de nuevo el héroe, me llamas All Might. Izuku parpadeó, arriesgándose a sentarse nuevamente. Está bien, ¿cómo quieres que te llame? Yaji, respondió el hombre, sin mirar a Izuku. Me llamo Toshinori Yaji. Yaji volvió a cerrar los ojos. Te lo dije, no soy un héroe. En cualquier otro momento, Izuku estaría encantado de saber el nombre de su héroe favorito, pero este no era el momento. Yaji lo toleraba lo suficiente como para decirle su nombre, así que quizás aún tenía la oportunidad de intentar comprender por qué el hombre había intentado suicidarse y ayudarlo. De acuerdo, Yaji, dijo Izuku. No sabía qué hacer. Por mucho que quisiera, Izuku no estaba entrenado para ayudar a la gente en este tipo de situaciones. Perdón por asumir cosas, haciéndole preguntas cuando no nos conocemos bien, solo, quiero asegurarme de que está bien. Si quieres, puedo irme, pero ¿hay alguien a quien pueda llamar? No. La última persona con la que pude hablar de esto murió la semana pasada. Yaji apenas susurró. Así que tal vez esa fue parte de la razón, pensó Izuku. Disculpe. ¿Cómo se llamaba? Yaji abrió los ojos con ojos legañosos y miró fijamente el techo del hospital. Soraiko Torino. Gran Torino. Izuku se acercó a más, sin reconocer el nombre. ¿Quién era él? Él era, mi profesor de aula de la UA. A Izuku le pareció extraño que, de todas las personas cercanas a Yaji, fuera un profesor. Si bien Izuku seguía siendo amigo de Yamada, habría pensado que con los años de experiencia y los contactos de Yaji, tendría más gente con quien hablar. Sin embargo, el recuerdo de Aoyama le vino a la mente. Claramente, no entendía la vida social de los héroes tanto como creía. ¿Quieres hablar de él? Yaji suspiró. Era amiga de mi mentora. Cuando ella murió, yo tomé bajo su protección y me preparó para ser un héroe. Por un instante, la expresión de Yaji se suavizó un poco. También fue una capataz que me provocó Sect. Izuku no estaba seguro de si eso era una broma o no, pero pareció hacer que Yaji se sintiera un poco menos deprimido. Parece que le provocó una gran impresión. Sin embargo, Yaji frunció el ceño. Ni siquiera había hablado mucho con él. Simplemente, empecé a aparecer por su apartamento cuando me sentía deprimido. Años de ser el símbolo de la paz, Yaji pronunció el título con mordaz sarcasmo, y tuve que ir a ver a un anciano a llorar. Izuku parpadeó, sin saber qué pensar al respecto. Oh, lo siento. Intentó pensar en otra cosa. ¿Y qué hay de Sir Nighteye? Seguro que, no quiero verlo. La voz de Yaji era áspera, interrumpiendo a Izuku.
A pesar de parecer aliados del movimiento prohéroe, parecía que la relación entre Yagi y su antiguo Shidekin no era tan buena como Izuku habría pensado. Tenía un amigo en la policía, pero gracias a Sasaki, estoy bastante seguro de que ese puente se ha quemado. Desafortunadamente, Izuku lo comprendió un poco. Niteye se había vuelto extremadamente impopular entre sus compañeros de trabajo. Desde la caída de la CSPH y el país intentando reconstruir su fuerza policial, Niteye había estado haciendo campaña contra la policía, culpándola de reemplazar a los héroes como la principal agencia policial del país. Los presentaba como débiles, incompetentes, incapaces de asumir las responsabilidades de la lucha contra el crimen en la era moderna, y su reestructuración como un insulto a lo que él consideraba la gloriosa herencia de los héroes japoneses, un sentimiento que había crecido desde su ruptura pública con Moashi Iwata. A medida que los soldados de la ONU se retiraban del país, la campaña de Niteye se había intensificado, probablemente viendo esto como una oportunidad para llenar el vacío con héroes. Cada vez que la policía cometía un error, Niteye los denunciaba públicamente para ajustarse a su narrativa. Si bien Olmig nunca había dicho algo así sobre la policía, y en cambio había centrado su campaña en los ideales de los héroes y cómo ayudaban al país, Niteye tenía una tendencia a tomar lo que decía el ex-héroe y distorsionarlo para que encajara en la narrativa antipolicía. Podría preguntar por ahí si quieres, sugirió Izuku. Si este oficial fuera tu amigo, pase lo que pase, seguro que estaría preocupado por ti. Yagi no respondió de inmediato, pero Izuku no quería presionarlo más. Finalmente, Yagi volvió a abrir los ojos. Miró fijamente el techo del hospital antes de volver a mirar a Izuku. ¿Por qué me ayudas? Izuku parpadeó. Bueno, ¿por qué no lo haría? No, quiero decir. Yagi hizo una mueca, pensando en su pregunta. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando me salvaste? Izuku quedó sorprendido por la pregunta, pero intentó responderla con sinceridad. Parecía que necesitabas ayuda, respondió, encogiéndose de hombros. No lo pensé, mis piernas se movieron solas. Cuando Izuku volvió a mirar a Yagi, sintió un escalofrío. El antiguo héroe lo observaba conmocionado. Izuku no entendía cómo su respuesta había provocado esa reacción, pero mientras Yagi reflexionaba sobre sus palabras, sus ojos se hundieron. Su cuerpo temblaba, su rostro tenía la expresión de un hombre atrapado en una isla desierta que había visto un barco, pero uno que ya lo había dejado atrás. ¿Yagi? Preguntó Izuku después de un momento, preocupado. No, Yagi. Izuku se tensó, sus instintos le advirtieron que algo iba a suceder. No. Las manos de Yagi se aferraron a las sábanas. Temblando, cerró los ojos con fuerza y gimió. Mar maldita, de repente, golpeó la cama con los puños. Mar maldita, mar maldita, mar maldita. Los gemidos de Yagi se convirtieron en gritos de dolor. Izuku se levantó e intentó sujetar al hombre por los hombros, temiendo que se lastimara, preguntándose si debía llamar a otro oficial. Yagi, ¿qué pasa? Mar maldita. Mar maldita. Mar maldita. Yagi no luchó contra el agarre de Izuku, pero poco a poco sus gritos se calmaron y dejaron de abusar de su cuerpo. Habría sido perfecto, murmuró Yagi, apenas audible por encima de sus sollozos. Izuku volvió a sentarse, con el cuerpo aún tenso, listo para pedir ayuda o para evitar que Yagi se hiciera daño. Esperaba que las lágrimas del hombre se calmaran antes de insistir. Yagi, ¿qué pasa? ¿De esto hablabas en el tejado? Lentamente, Yagi volvió la mirada hacia Izuku. Izuku no habló, dejando que el hombre decidiera qué decir o hacer. Yo era como tú. Nací Kirkles. El hombre hizo una pausa, quizás preocupado por la reacción de Izuku. Sin embargo, Izuku no entendía lo que decía Yagi. Era evidente que tenía un Kirk. De acuerdo. Dices que naciste Kirkles, pero con el tiempo lo consiguiente. ¿Te desarrollas tarde? No. Realmente fui Kirkles, igual que tú, respondió Yagi. Me lo dieron. Los ojos de Izuku se fruncieron cuando se le ocurrió una idea. ¿Te refieres a ese villano con el que luchaste? No, el hombre lo fulminó con la mirada por un instante, antes de que su expresión volviera a la fatiga. Quien me dio mi Kirk fue mi mentora, Nana Shimura. Ella era la heroína, Titania. ¿Titania? El reconocimiento en la voz de Izuku hizo que Yagi lo mirara. Sé de ella, era una de las héroes más importantes antes de ti, antes de que se estableciera el sistema. Izuku miró a Yagi, asombrado. ¿Obtuviste tu Kirk de ella? ¿Cómo?
Yaji parpadeó, desconcertado, quizás un poco conmovido por alguien que admiraba a su antiguo mentor. Levantó la mano, mirándola como si recordara algo. Mi Kirk se llamaba One for All. Izuku se recostó en su silla, procesando el nombre. Yaji lo miró, adivinando lo que el joven estaba pensando. Aunque no fue así como lo obtuve, el Kirk sí provino de All for One, al menos en parte. Ese villano era mucho más viejo de lo que nadie cree. Él estaba vivo en el comienzo de la era de los Kirks. Al analizar lo que dijo Yaji, Izuku se dio cuenta de que, por descabellada que pareciera la idea, teóricamente podría ser posible si All for One hubiera conseguido una peculiaridad que prolongara su longevidad de alguna manera. Después de camino, Izuku intentó encontrar información sobre el villano que finalmente llevó a All Might al retiro, pero solo pudo encontrar su nombre. No había información previa sobre su identidad. Solo figuraba como el cerebro detrás de la Liga de Villanos. Él tenía un hermano, uno que creía que era Kirkles, pero que aún así intentó oponerse al villano. Por alguna razón, quizás para ejercer algún tipo de control sobre su hermano, All for One le impuso un Kirk menor de acumulación. Sin embargo, el hermano sí tenía una peculiaridad: la capacidad de transmitirlo a otra persona. Este se vinculó con el capricho de acumulación, convirtiéndose en One for All. Yaji parecía absorto en su relación, como si recitara una escritura sagrada. Izuku hizo todo lo posible por no interrumpirlo, cautivado por la historia, pero sin querer impedir que Yaji lidiara con su dolor como fuera necesario. En aquel entonces, One for All no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a All for One, así que el hermano se lo pasó a otro portador antes de ser asesinado por el villano. El siguiente portador hizo lo mismo, una y otra vez, 7 veces, hasta que Nana me dio su Kirk. En ese momento, era lo suficientemente fuerte como para que finalmente pudiera derrotar a All for One, pero no antes. Yaji hizo una mueca, otra lágrima escurriendo de su ojo por el dolor, no antes de que él la matara. Se tomó un momento para recomponerse antes de mirar a Izuku, levantándose la camisa, mostrando la misma herida espantosa que le había mostrado a Izuku años atrás. Lo vencí, le convertí la cabeza en pasta, pero él me hirió. Se bajó la camisa. Para entonces, me había consolidado como el símbolo de la paz. Me había convertido en el héroe que mi maestra quería que fuera. Logré destruir el imperio que All for One había usado para controlar Japón. Pero debido a esa lucha, supe que mi tiempo era limitado. Necesitaba encontrar a mi propio sucesor, alguien que continuara el manto del símbolo de la paz, para que mi trabajo, y el de todos los que me precedieron, no fuera en vano. Necesitaba a alguien con un corazón e instinto verdaderamente heroicos. Pero con el paso de los años, simplemente no pude encontrar a nadie que cumpliera con ese estándar. Yaji se miró las manos apretadas hasta que dejaron de temblar. Aunque solo por un momento, pensé que tenía a alguien que podría mantener la paz que creé. Izuku ahora se dio cuenta de lo que Yaji había estado hablando. Togata, susurró en voz alta. Le diste a Togata el One for All. El nombre hizo llorar a Yaji, y ascendió. Sí, yo lo elegí. Hizo una mueca de nuevo, alejándose de Izuku y suspirando. Sasaki lo eligió por mí, cuando yo tardé demasiado en elegir por mí mismo. Él fue una buena elección, dijo Izuku, sonriendo al recordar sus interacciones con el joven y su trabajo antes de morir. Los villanos contra los que había luchado ya, todas las personas que había salvado, la esperanza que había logrado infundir en Eri, haciendo honor a su nombre de héroe, Le Million. No, murmuró Yaji. No lo fue. Izuku retrocedió ligeramente. Disculpe. Yaji se volvió hacia Izuku con una expresión de dolor en su rostro. Había algo en el One for All que desconocía hasta después de entregárselo a Togata. Yaji se aferró de nuevo a las sábanas, pero se controló lo suficiente como para hablar. Aparentemente, cuando le das un Kirk a alguien que ya posee uno, le causa tensión en el cuerpo, drenando su vitalidad. Cuanto más fuerte es él, mayor es la tensión. El cuerpo del cuarto usuario se estaba desmoronando para cuando cumplió 40. Otra lágrima resbaló del rostro de Yaji. A pesar de su fuerza, el cuerpo de Togata no podía con el One for All. Combinado con su permeación, estaba haciendo que su cuerpo envejeciera mucho más rápido de lo normal. Para cuando murió en Haku, su cabello se estaba volviendo gris, tuvo que teñírselo de rubio para que sus amigos y familiares no lo notaran. Yaji presionó los ojos, ahogándose en las palabras. Solo tuvo ese Kirk durante un año, y apenas le quedaron unos meses. Fue a Haku, dándose cuenta de lo que iba a pasar. Supongo que sobreaceleró tanto el One for All que creó una explosión con el impacto.
La revelación finalmente impactó a Izuku. Yaji había evitado los efectos secundarios debilitantes del One for All porque, al igual que Izuku, era Kirkles. Si Izuku lo hubiera recibido, Midoriya, ¿quieres ser un héroe? Izuku sintió que su respiración se detenía. Senpai, susurró. Cuando apareciste, eras igual que yo, gimió Yaji, hundiendo la cabeza entre las manos, sin darse cuenta de cuánto había conmocionado a Izuku con sus palabras. Un niño con grandes sueños, que solo quería una oportunidad para demostrar su valía y ayudar a los demás. No querías convertirte en un héroe por fama o fortuna, solo querías ser como yo. Fue igual que cuando conocí a Nana, pero cuando me tocó dar el apoyo que me dio mi maestra, dejé que mi debilidad y la inseguridad sobre mi pasado me afectaran, te menosprecié, aunque eras igual que yo. Y ahora, Yaji volvió a mirar a Izuku, con los ojos enrojecidos y las lágrimas corriendo por su rostro. Ahora, descubre que no solo eras una de las pocas personas a las que podría haberle dado One for All, sino que tenías el impulso heroico que buscaba. El instinto de ayudar a los demás sin pensarlo dos veces. Estabas justo ahí, el sucesor perfecto, y te escupí en la cara. Yaji, está bien, dijo Izuku mientras se controlaba, levantando las manos e intentando calmar al hombre, pero Yaji estaba despotricando para sí mismo otra vez. Le robé la vida a un joven. Togata nunca necesitó el One for All. Habría sido un héroe increíble solo con su talento. Pero por mi hipocresía y arrogancia, él murió. Yaji se derrumbó por completo, sollozando tanto que probablemente no notó nada de lo que Izuku dijo o hizo para intentar consolarlo. Izuku preguntó cómo Yaji habría manejado esto durante la última década. Cuando estaba en televisión, haciendo campaña para el movimiento pro-héroe, siempre había mantenido una sonrisa en su rostro, tal vez tratando de recrear la sensación de seguridad que había suscitado de cuando aún era un héroe. Había pasado tanto tiempo en público, frente a las cámaras o reuniéndose con Iteye y el resto del movimiento pro-héroe. ¿Con qué frecuencia tuvo la oportunidad de desahogar su dolor? ¿Qué tan cercano había sido con Togata? Y también, se preguntó a Izuku con una sensación de malestar en el estómago. ¿Con qué frecuencia Yaji había pensado en él? Izuku ni siquiera había oído hablar de otras personas Kirkles que nacieran hoy en día. Por lo que Yaji habría sabido, Izuku podría haber sido su última oportunidad de transmitir con seguridad One for All. Al pensar en su enfrentamiento con All Might en el pasado, Izuku se convenció de que el héroe probablemente lo había olvidado. La idea le amargó, aunque lo había superado, pero quizás ese encuentro había rondado la mente de Yaji con mucha más frecuencia de la que ninguno de los dos hubiera deseado. Un recordatorio constante de cómo Yaji podría haber evitado la muerte de alguien a quien probablemente había llegado a ser muy cercano y en quien había depositado todas sus esperanzas, y cómo su legado podría haber perdurado si simplemente hubiera correspondido a la fe que Nana había depositado en él. El hecho de que Yaji hubiera elegido el edificio donde se conocieron le dijo mucho a Izuku sobre cuánto lo había destrozado ese encuentro a lo largo de los años. Y entonces se reveló lo que realmente le había sucedido a Togata. Izuku solo lo conocía desde hacía unas semanas, pero incluso en ese breve lapso, Togata se había convertido en alguien a quien Izuku consideraba un amigo, alguien a quien admiraba personalmente. Pero también sabía que Togata le había estado ocultando algo, intentando minimizar el dolor que había sentido. El cuerpo de Togata se desmoronaba lentamente a los 18 años. Lo había estado ocultando todo tras una sonrisa, consciente de que le quedaba muy poco tiempo. Pero, aún así, cuando Izuku le dijo que no estaba interesado en convertirse en un héroe, probablemente arruinando la última oportunidad del joven de librarse de un Kirk que lo estaba matando lenta pero inexorablemente, no la aprovechó. Había dejado que Izuku mantuviera una vida feliz y sin culpa mientras cargaba solo con el peso del One for All. En verdad, al recordar ese momento, Izuku comenzó a comprender la nobleza de Togata. Mientras Izuku intentaba consolar a Yaji, la puerta de la habitación se abrió de golpe, haciéndole sentir un vuelco en el corazón. En la puerta, con la mirada fija en él, como si quisiera quemarles los cráneos a Izuku y Yaji, estaban Mirai Sasaki. De alguna manera, los años no habían tenido un efecto perceptible en el antiguo compañero. Seguía usando el mismo traje blanco, su cabello verde con mechas amarillas seguía perfectamente peinado a la izquierda, y aún conservaba el mismo rostro afilado e indiferente de 10 años atrás. Los ojos dorados del hombre se clavaron en Izuku y Yaji, haciendo que éste se encogiera en su asiento. Yaji, sin embargo, simplemente lo miró con el ceño fruncido, con los ojos llenos de lágrimas. «All Might, ¿qué haces?», casi gritó Sasaki.
Ya es bastante malo saber que intentaste saltar de un edificio, pero ¿por qué hablas con este civil de información confidencial? El hombre miró a Izuku con desprecio. En cuanto a ti, te aconsejo que considera todo lo que Olmig te ha dicho como clasificado. Cualquier intento de divulgar esta información lo considerará difamación y te procesaré con todo el rigor de la ley. Sasaki, llámalo. Yaji gruñó desde la cama, sin apenas mirar a su antiguo compañero. La imagen estoica de Sasaki se rompió por un instante, mientras miraba a Yaji horrorizado por la reprimenda. Izuku se alegró de que su compañero dejara de prestarle atención. Olmig, solo intento proteger tu imagen, no me importa si se lo cuenta alguien. Uno para todos ya no existe. All for One está muerto e incluso las brasas de One for All se extinguieron. Ya no tiene sentido. Sasaki retrocedió, su mirada pasó nuevamente sobre Izuku mientras el nombre de lo que él veía como una antorcha sagrada era arrojado descuidadamente. Vete, dijo, fulminando con la mirada a Izuku. Izuku se sintió intimidado, pero no creía que fuera bueno dejar a estos dos hombres solos. Por suerte, Yaji lo interrumpió de nuevo. No. Le debo una disculpa. Sasaki parpadeó, desconcertado. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Eso no es asunto tuyo, replicó Yaji con brusquedad. Izuku se sintió agradecido con el hombre. Por lo que veía de Sasaki y lo controlador que era, sería aún más hostil hacia Izuku si descubriera que Yaji lo consideraba su sucesor, incluso en retrospectiva. Sasaki intentó recomponerse y simplemente ignorar a Izuku por el momento. ¿Por qué intentaste saltar del tejado? Yaji no respondió, ni siquiera miró a Sasaki. Olmig, intento ayudarte. Empujó a Izuku. Intentamos restaurar el heroísmo en un país sin ley, y tu reputación es nuestro mayor activo. Si la gente descubre que tuviste un momento de debilidad, perderán aún más la fe de la que ya tienen. Un momento de debilidad. Murmuró Yaji antes de darse cuenta de la vuelta y fruncirle el ceño a Sasaki. Los últimos 12 años no han sido más que un momento de debilidad. Ya no podemos hacer nada, Sasaki. Soy un hombre muerto andante, y estoy cansado de fingir lo contrario. Sasaki retrocedió. ¿Así que te rindes? ¿Es eso? ¿Tampoco te importa el sacrificio de Togata? Yaji fulminó con la mirada a su antiguo compañero. Por un instante, su mano se contrajo con el impulso reprimido de golpear a Sasaki. Sal de aquí, gruñó Yaji. Sasaki lo fulminó con la mirada un instante antes de darse cuenta de la vuelta y detenerse en la puerta. Una vez que estés listo para hablar con racionalidad, estará en nuestra oficina, dijo el hombre antes de cerrar la puerta y marcharse furioso. Izuku se quedó en silencio por un momento más, mirando torpemente al suelo, preocupado por avivar el temperamento de Yaji tan pronto después de la partida de Sasaki. Es gracioso, ¿sabes? La atención de Izuku volvió a centrarse en Yaji. El anciano miraba fijamente a los pies de su cama, serio. Cuando me lesioné, Sasaki usó su Kirken-mi sin mi consentimiento y previó un futuro en el que un villano me mataría. Estaba convencido de que pasar mi Kirk y retirarme. Quizás tenía razón. Quizás incluso acertó al buscarme un sucesor, considerando el tiempo que lo pospuse. Los ojos de Yaji se fruncieron con una mirada fulminante. Odio lo que le hizo a Togata. Ese joven era un héroe maravilloso por derecho propio, risueño y con un gran espíritu. No siempre tenía la motivación adecuada, a veces me pregunto si se debía a lo rígido que podía ser Sasaki, impidiéndole crecer y tomar sus propias decisiones. Es solo que, con los años, mirando hacia atrás, creo que empecé a darme cuenta de que Sasaki había estado preparando a Togata no solo para que fuera mi sucesor, sino que mi clon. No le importaba lo que Togata pudiera hacer ni el legado que dejara, sino que Togata continuaría el legado de All Might. Cuando él murió, y se perdió nuestra esperanza de un nuevo símbolo de la paz, Sasaki centró todos sus esfuerzos en mí, intentando que actuara como si fuera el mismo héroe de antes, para mantener mi legado y restaurar el sistema de héroes. Antes, quería que me retirara, pero ahora, que soy un cascarón vacío de lo que era, de alguna manera espera que sea el mismo héroe que solía ser. Izuku miró a Yaji, confundido. Al parecer, Yaji no era tanto el líder del movimiento de héroes profesionales como le habían hecho creer, sino más bien la imagen. Sin embargo, eso seguía planteando la pregunta. ¿No quiere restaurar el sistema de héroes? ¿Por qué ha estado trabajando con Sasaki entonces? Yaji se desplomó en su cama y suspiró. Supongo que aún quería corregir mis errores.
Creía haber creado el mundo que había imaginado para mí y para mi maestra, uno donde la gente pudiera sentirse feliz y segura, pero cuanto más pasa el tiempo, más me doy cuenta de lo falso que era todo. Incluso cuando te conocí, empezaba a darme cuenta. Había hecho tanto trabajo para héroes que se habían vuelto complacientes. A la gente no le importaba ayudar a los demás ni impartir justicia. Simplemente asumían que alguien más se encargaría. Quienes se convirtieron en héroes lo vieron como un trabajo para hacerse famosos. La CSPH mandó matar gente para mantener ese mundo, y con todo mi trabajo, solo lo alimentaba. Ese egoísmo, esa corrupción. Yaji hizo una mueca, apretando las sábanas un momento antes de poder relajarse. Parte de la razón por la que quería un sucesor era para solucionar los problemas del sistema que se empezaban a ver, para hacer realidad mi sueño. Pero desperdicié mi última esperanza al pasarte por alto, y en el proceso, condené a Togata. Yaji ya no podía mirar a Izuku y en su lugar se giró hacia la ventana, hablando más para sí mismo que para cualquier otra persona. Esperaba que, a esta edad, pudiera recordar mi vida y sentirme satisfecho, por haber creado un mundo que honrara a mi maestra. Pero cuanto más miro hacia atrás, más me doy cuenta de mi fracaso. Apoyé un sistema corrupto, y cuando se desmoronó, mis acciones anteriores solo empeoraron las cosas. Los héroes no estaban preparados, y al apoyar tanto a la CSPH, permití que la policía y todas las demás personas que arriesgaban sus vidas por los mismos motivos parecieran ridículos que nadie podía tomar en serio. Tuvimos que pedir apoyo a la ONU solo para vigilar nuestro propio país. Yaji meneó la cabeza con asco. Y luego estaba mi trabajo como profesor, con Togata y los demás estudiantes héroes. ¿Sabes cuál fue mi consejo para Togata sobre el control del One for All? Aprieta las nalgas y grita. Smash exclamación de cierre. Se machacaba tanto el cuerpo por la tensión del One for All que tuve que llamar a mi antiguo profesor para que se encargara. Dejé que los estudiantes se lesionaran constantemente, incluso el primer día. Yaji se cubrió los ojos con las manos, avergonzado. Dejé que el joven Bakugou participara en un ejercicio de combate con lo que eran básicamente lanzagranadas y terminé enviando a otros 3 estudiantes al hospital. Y seguí apoyándolo como todos los demás. Dejé que Mineta acosara sexualmente a sus compañeras, dejé que Todoroki usara la mitad de su poder, yo solo. Yaji farfulló, gimiendo de dolor. ¿Sabes quién era Shigaraki? Era el nieto de Nana Shimura. Su último pariente vivo quedó bajo el ala del hombre que la asesinó, convirtiéndolo en un monstruo por el que Togata tuvo que matarse solo para evitar que lo destruyera todo. Lo último que quedaba de Nana, y no pude salvarlo. Izuku sintió el dolor de Yaji cuando el anciano negado con la cabeza. Aunque pensó que sería una buena idea interrumpirlo, estaba demasiado horrorizado ante la revelación de que el monstruo que había intentado destruir la sociedad que All Might había creado era el nieto de su mentor. Simplemente, se ha acabado, todo, cada esperanza que me había forjado, lo que esperaba que mi maestra pudiera ver algún día, todo se ha convertido en cenizas. La sociedad que ayudé a crear era una mentira. Cuando intenté entrenar nuevos héroes para que ocuparan mi lugar, les fallé. Cualquier esperanza que tuviera de arreglarla se esfumó. Perdí mi poder y maté a mi sucesor con él. Todo el sistema de héroes está muerto. Todo porque no te consideraba alguien que pudiera haber sido un héroe. Solo, Yaji miró a Izuku a los ojos, agotado. Lo siento mucho, creo que podrías haber sido el héroe más grande de la historia, podrías haberlo arreglado todo, podrías haber detenido la liga, podrías haber inspirado a héroes en una nueva era y haber alejado a todos de la corrupción de la CSPH, en una vida de fracasos, eras mi única oportunidad de arreglarlo todo, y lo arruiné, todo porque soy una hipócrita inútil. Yaji guardó silencio, con los ojos cerrados, como si solo quisiera dormir y no despertar jamás. Izuku, mientras tanto, quedó aturdido por lo que el ex-héroe acababa de soltarle. Tras reflexionar sobre lo que Yaji le había dicho, habló. Yaji, estás siendo demasiado duro contigo mismo. Yaji no miró a Izuku, claramente no le creía, pero Izuku continuó. Antes que nada, mientras estoy, ¿qué podía decir Izuku exactamente? No era como si no pensara a veces en lo que All Might le había dicho, pero el dolor se había apaciguado con el tiempo, igual que su experiencia en Aldera. No estaba enojado, pero tampoco se sintió un poco ofendido por esta revelación. Estoy decepcionado por lo que me dijiste cuando tú mismo eras Kirkles, te perdono. Puedo entender por qué lo dijiste. Quizás podrías haberlo hablado de otra manera, pero es sobre todo por lo que tienes que disculparte. En cuanto a no darme el One for All, no me duele, y no tienes que disculparte por eso.
Cuando nos conocimos, yo era un adolescente tímido y flacucho con grandes sueños, pero sin forma de alcanzarlos. Nadie podría culparte por no verme con madera de héroe. Izuku sonriendo dócilmente y se encogió de hombros. Claro, me molestó mucho cuando me dijo que no podía ser un héroe, pero lo superé. Que no me convertiría en héroe no significa que no pudiera ser feliz. Encontré una forma diferente de ayudar a la gente y me siento orgulloso de ello. Encontré amigos que me respetaban, aunque no tengo un Kyok. Me casé con una esposa maravillosa y tengo un hijo y una hija preciosas. He tenido una vida maravillosa que no cambiaría por nada. Yaji miró a Izuku. Al menos había captado su atención con esto, pero lo que diría a continuación requería más reflexión. Izuku respiró hondo y frunció el ceño. Mira, ojalá hubiera podido ayudar a mis amigos que resultaron heridos en los cursos de héroes. Ojalá hubiera estado en la USG y haber ayudado a Suiya Mongoose, ojalá hubiera podido evitar que Irida llevara a cabo su estúpido plan de venganza. Ojalá hubiera estado en Haku, ojalá hubiera podido salvar a Togata, Todoroki, Kayama-sensei y todos los demás que resultaron heridos. Izuku notó que Yaji lloraba en silencio otra vez. Hizo una mueca, permitiéndose un momento de lamentar la pérdida de Togata, un hombre al que ahora deseaba más que nunca haber conocido. Pero también creo que me estás dando demasiada importancia. Dime, Izuku se inclinó hacia adelante, ¿cuándo conociste a Togata? ¿Cuándo le diste el One for All? Yaji parpadeó. Miró la pared y pensó un momento antes de volverse hacia Izuku. Lo conocí unos días después de conocerte a ti. Le di el One for All unos meses después, justo antes de que empezara su tercer año en la UA. Si no recuerdo mal, Togata ya era bastante fuerte para entonces. ¿Fue esa una de las razones por las que le diste el One for All? Preguntó Izuku. Yaji asintió en respuesta. De acuerdo. Si aún faltaban unos meses para que se lo diera, supongo que significa que estabas aprovechando ese tiempo para intentar prepararlo para eso, ¿verdad? Yaji asintió nuevamente. Pero incluso con toda esa preparación, dijiste que a Togata le costaba manejar el One for All, señaló Izuku. Si él estaba teniendo dificultades, ¿cómo crees que habría sido para mí? ¿Recuerdas cómo estaba mi cuerpo cuando nos conocimos, verdad? ¿Cómo crees que lo habría manejado? Yaji palideció y una expresión enfermiza se apoderó de su rostro. Bueno, no te lo habría dado, te habría entrenado, pero ¿tendrías tiempo para hacerlo? Quizás podría haberme vuelto más fuerte para cuando pudiera solicitar ingreso a la UA, pero eso no garantiza que hubiera podido manejar un Kirk con tanto poder, sobre todo cuando alguien tan fuerte como Togata ya tenía problemas. ¿Y si hubiera terminado en el 1A con Aizawa? Señaló Izuku. Conozco su historial de expulsiones. ¿Cómo crees que habría reaccionado ante un estudiante que no podía controlar su propio Kirk? Yaji miró hacia otro lado, pensativo, con una expresión desconcertada en su rostro. E incluso si hubiera podido entrar en la UA, ¿de verdad cree que habría dominado el One for All lo suficiente como para enfrentarme a Shigaraki y al FLSP en Haku? He oído hablar de cómo era Shigaraki entonces, de lo que el Dr. Garaki le hizo. Los héroes principales no tuvieron ninguna oportunidad contra él, y eso sin contar a los Nomuyala Gigantomachia. Yaji palideció, temblando. Quizás no fue buena idea que Izuku mencionara semejante recuerdo, pero sintió que debía dejar algo claro y continuó. Togata apenas pudo detener a la liga, y eso fue solo acelerando One for All. Izuku bajó la cabeza, aliviado por el peso del sacrificio de Togata. Desearía, tanto, que no hubiera muerto. Desearía que hubiera podido estar con Eri, que hubiera podido conocerlo mejor, pero no veo a quién más podría haber detenido a Shigaraki con lo que teníamos disponible en ese momento. No quiero ser cruel, pero si Togata hubiera sido más débil, Shigaraki y All for One habrían ganado, y habrían conquistado el mundo, o matado a millones de personas, o ambas cosas. ¿Cómo crees que le habría ido a alguien que no fuera tan fuerte como Togata en ese momento? ¿Cómo sería el mundo después? Togata fue la única persona lo suficientemente fuerte como para vencer a Shigaraki. Yaji miró a Izuku, serio, pero económico con la cabeza. Eres más fuerte de lo que crees. Sigo creyendo que podrías haberlo logrado. Izuku negó con la cabeza en respuesta. Desearía tener su fe. Pero supongamos que tienes razón y que lograré derrotar a Shigaraki y All for One. Sigo sin creer que convertirme en el nuevo símbolo de la paz hubiera solucionado los problemas de la sociedad de héroes. ¿Cómo puedes decir eso? Preguntó Yaji, incorporándose, con una mirada casi desesperada. Vi tu mirada cuando estaba desesperado, vi tu espíritu.
Dime, si tuvieras el poder de ayudar a alguien, ¿podrías decirme honestamente que no lo harías? ¿Que tus pies no se moverían solos para ayudar? Preocupado por antagonizar a Yaji, Izuku levantó las manos y trató de hablar con más suavidad. Si veo a alguien que parece necesitar ayuda, sí, no puedo evitar acudir. Sin embargo, no puedo garantizar que siempre sepa cuándo hacerlo ni qué hacer. Yaji todavía parecía enojado y confundido, por lo que Izuku rápidamente intentó explicarse. Escuche, se lo dije, era ingenuo cuando lo conocí. Todavía veía a los héroes como ejemplos de justicia. Me quedé tan impactado e incrédulo como cualquiera cuando se reveló la verdad sobre Endeavor y Lady Nagant. Yaji seguía con la misma expresión terca. Izuku se dio cuenta de que tendría que recurrir a un ejemplo más personal. Miró al techo e hizo una mueca. ¿Sabías que Bakugou y yo fuimos a la misma secundaria? El día que lo conocí, me incitó a suicidarme porque quería convertirme en un héroe Kirkles. Yaji jadeó, aturdido por la ira que sentía hacia Izuku. Quizás no había visto el documental de Aldera. Probablemente era para bien. Parecía enfermo, pero Izuku siguió hablando. Fue mi peor matón desde que teníamos 4 años. Todavía tengo cicatrices de cuando usaba su kirk conmigo, ya fuera porque estaba escribiendo en uno de mis cuadernos, dije algo sobre héroes, obtenía una mejor calificación que él en un examen o lo miré mal sin querer. Pero ¿sabe qué era lo más enfermizo de nuestra relación? Incluso entonces lo veía como un héroe. Solo después de empezar a pasar tiempo lejos de él me di cuenta de la clase de persona que realmente era y de lo distorsionada que estaba mi visión de él. Lo vi en su peor momento y, de alguna manera, aún así, distorsioné mi percepción para verlo como un ideal. Izuku rió con tristeza, frotándose un hombro donde a veces todavía podía ver una quemadura roja y descolorida en su piel. Quizás el hecho de haber experimentado prejuicios e injusticias me habría hecho más consciente de ello, pero no me hizo verlo como algo malo ni me impulsó a cambiarlo en absoluto. Podría haberle contado a la gente lo que hizo Bakugou para intentar evitar que obtuviera más poder y abusara de él, pero decidió no hacerlo. Me dije, tiene un potencial enorme. No podría quitarle el futuro por algo así. De alguna manera, Yaji parecía aún más enfermo. Izuku hizo una mueca, señalando al ex-héroe. Pensó lo mismo, ¿cierto? Todos lo hicieron. Aunque lastimó a la gente, usé una fuerza mucho mayor de la que era apropiada para la situación y no mostró ninguna preocupación por el bienestar de los demás, pensé lo mismo que todos. Simplemente, lo acepté. Izuku miró sus manos y suspiró. Me hubiera encantado ser un nuevo símbolo de la paz, pero, sinceramente, creo que habría intentado ser demasiado como usted y habría cometido los mismos errores. La CSPH se habría aprovechado de mí igual que se aprovechó de ti y me habría usado para mantenerse en el poder. Me habría dicho a mí mismo que siempre debía tener fe en las personas, buscar lo mejor de ellas, sin importar lo que ya hubieran hecho, sin importar cómo hubieran demostrado ser realmente y las consecuencias que deberían afrontar si se parecía en algo a cómo veía a Bakugou, simplemente lo habría ignorado o no habría podido verlo en absoluto. Esa corrupción, la forma en que la sociedad veía a ciertas personas como los Kirkles y los heteromorfos, la forma en que tratábamos a quienes no encajaban. Por mucho que lo hubiera odiado y hubiera querido hacer algo al respecto, no creo que hubiera comprendido lo grave que era como para arreglarlo. Seguiría existiendo, y la gente seguiría herida y enfadada. Incluso si hubiera derrotado a All For One y al FLSP, y yo, si hubiéramos evitado que los héroes fueran vetados, incluso si hubiéramos salvado a Shigaraki, los problemas que llevaron a la unión de la liga habrían seguido existiendo. Habría provocado el surgimiento de más villanos, y alguien más se habría aprovechado de esos problemas, ya fuera FLSP, Umarise, el clan del rechazo de las criaturas o alguien más, y eventualmente habrían intentado destruir la sociedad de nueva. Tarde o temprano, habría muerto o haber tenido que retirarme como tú, y nos habríamos encontrado en la misma situación, pero con una sociedad que tendría aún más tiempo para poder irse. Izuku se reclinó en su silla, exhausto por el pensamiento de cómo sería como héroe. Odio decirlo, Yaji, pero creo que el colapso de la sociedad de héroes era inevitable. Que yo tuviera un Kirk poderoso no habría solucionado estos problemas. Yaji yacía en su cama, horrorizado, considerando el razonamiento de Izuku. Miraba al techo con la voz hueca. Así que, no pude hacer nada. Todo fue inútil. No, dijo Izuku, levantándose y dándose cuenta de la línea de pensamiento que había llevado a Yaji. Lo que hiciste no fue en vano. Oh, por favor, gimió Yaji, tapándose la cabeza con las manos.
Creó una sociedad construida sobre un castillo de naipes, claro que fue inútil, fui el chivo expiatorio de la CSPH, y me usaron como tapadera para sus propios esfuerzos por conservar el poder. No saqué lo mejor de la gente, solo les di la impresión de que el heroísmo era un concurso de popularidad. Y cuando intenté cambiar algo, no pude. Fui un profesor inútil. 5 de mis alumnos murieron y 3 fueron a prisión. También salvaste a cientos con tus propias manos, replicó Izuku, interrumpiendo los gemidos de Yaji. ¿Crees que fue inútil? Los gemidos de Yaji se cortaron y dejaron de apretarse la cara. Cuando te convertiste en el símbolo de la paz, les diste a las personas un motivo de esperanza. Les permitiste sentir seguridad y felicidad. Era solo una fachada. Gritó Yaji. No, no lo fue. Respondió Izuku. Es cierto, estuvo mal que fingiéramos que no pasaba nada cuando sí lo había, pero no estuvo mal que quisiéramos vivir en paz. Tú derrotaste a All for One, sacaste al país de la anarquía e hiciste posible que tuviéramos una sociedad. La sociedad de los héroes no era perfecta, pero era mucho mejor que antes, señaló Izuku. Todo el país estaba invadido por villanos y anarquía, todo controlado por un megalómano inmortal. Le diste a la gente una esperanza. No hay nada malo en eso. Fuiste un ícono que inspiró a la gente a ser mejores, a ser heroicos. No me digas que lo que hiciste fue inútil. Yaji se quedó sin palabras por un momento, procesando las palabras de Izuku, antes de mirar sus sábanas. Aún así, a pesar de todo mi trabajo, mi esperanza de llevar el heroísmo al país, fracasé. Convertí el heroísmo en un concurso de popularidad, y solo me di cuenta años después, Izuku sospechó. Está bien, es cierto que mucha gente hizo cosas heroicas para convertirse en celebridades. Izuku pensó en un recuerdo del día en que conoció a All Might, cuando Bakugou se jactaba en su salón de clases sobre su objetivo de convertirse en el héroe más rico y fuerte. Pero no todos, replicó Izuku. Yao Yorozu quería usar su riqueza y su kirp para ayudar a los demás, Shoji quería cambiar la percepción que la gente tenía de los heteromorfos, Shiozaki quería ayudar a la gente como expresión de su fe. Cielos, incluso Kamakiri, que al principio era como Bakugou, acabó cambiando su motivación para ayudar a la gente legítimamente. Quizás había muchos héroes nobles por ahí, admitió Yaji antes de volverse más taciturno. Pero el sistema en sí era tan corrupto que fomentaba esa mentalidad de celebridad. Incluso los héroes verdaderamente nobles acababan viéndose obligados a seguirle la corriente al sistema solo para sobrevivir. Izuku frunció el ceño. Pensó en Metros Lady, una mujer que, si bien había abandonado el heroísmo para dedicarse al modelaje y luego a las relaciones públicas, había demostrado ser verdaderamente heroica en varias ocasiones, enfrentándose a adversidades abrumadoras en Kamino y Haku. Desafortunadamente, cuando comenzó como heroína, se vio obligada a exagerar su sexualidad para cubrir los gastos que su kirk le acarreaba. También estaba Sakamata, quien había sido votado continuamente como el número 1 en la lista de los 10 héroes con aspecto de villanos, a pesar de ser uno de los héroes que Izuku más admiraba por su profesionalismo y dedicación, así como por el cariño que mostraba a los hijos de Izuku y Josei. Sí, el sistema era corrupto y prejuicioso, pero eso no fue su culpa, afirmó Izuku. Levantó la mano cuando Yaji abrió la boca para interrumpirlo. ¿Alguna vez presumió de su riqueza o fama? ¿Siquiera actuó como si le importara su rango? Yaji cerró la boca, dejando que Izuku continuara. No actuaba como si el heroísmo se tratara de fama y fortuna. Siempre hablaba de lo importante que era servir a la comunidad y ayudar a la gente por el simple hecho de ayudar. No es su culpa que la gente ignorara lo que decía en realidad para escuchar lo que querían oír. Yaji se reclinó en su cama, todavía sin parecer convencido. Pero la CSPH no es responsable de lo que hicieron, interrumpió Izuku de nuevo. Casi nadie sabía lo que hacían. Si lo hubiera sabido, no habría intervenido por Lady Nagantiaux. Yaji frunció el ceño, probablemente molesto al recordar a 2 héroes más a los que había defraudado desde su perspectiva. 2 jóvenes ambiciosos con sueños de ayudar a los demás, cuyo idealismo había sido aplastado por la CSPH. Izuku volvió a suspirar, dándose cuenta de que podría haber empeorado las cosas. Creo que lo máximo que pudo haber hecho era dejar de ser héroe antes, para intentar animar a otros héroes a tomar el relevo. Quizás podría haber animado a la gente a apoyar a los demás servicios de emergencia, pero no sé si eso habría cambiado mucho. Retirarse anticipadamente probablemente habría provocado el mismo caos. Izuku rió entre dientes y se frotó la nuca.
La verdad, si yo hubiera estado en su lugar, yo también me habría agotado sin pensar en cómo podrían ayudar a los demás. Izuku respiró hondo y miró a Yagi a los ojos. Casi todos estos problemas que ha mencionado son resultado de algo que desconocía. No sabía que One for All iba a perjudicar a Togata como lo hizo. No se dio cuenta de que el CSPH era corrupto, pero casi nadie más lo sabía. Izuku se reclinó en su asiento. En cuanto a cómo era en la UA, he visto grabaciones de sus primeras clases y griega. Bueno, sí, al principio, no era muy buen profesor. Izuku hizo una mueca. Pero mejoró. Era evidente que se esforzaba en sus clases y que intentaba ayudar a los estudiantes. Fue de gran ayuda preparándolos para los exámenes de licencia provisional. No intentó forzar a las clases a una rivalidad estúpida como Kan-sensei, y se esforzó de verdad en enseñar a los estudiantes, una diferencia de Aizawa. Sí, dejó que Bakugou y Mineta se salieran con la suya en muchas cosas en sus clases, y eso no es algo de lo que enorgullecerse, pero nadie más lo hizo, incluido Nezu, y él es una de las personas a las que más respeto. Izuku le sonó a Yagi, intentando animarlo. Yagi miró a Izuku un momento y volvió la cabeza hacia las sábanas. Ya no lloraba, pero aún parecía sombrío. Al menos, Izuku podía aceptarlo. Puso la mano en el hombro del hombre. Ha cometido errores, Yagi, pero eres humano. Sin embargo, también ha hecho mucho bien. Salvó vidas, derrotó a un villano inmortal, sacó al país de la Edad Oscura e inspiró a la gente a ser heroica. Quizás no salió como nos hubiera gustado, pero las cosas están mejorando. Estamos reconstruyendo nuestro país y tratando de aprender de nuestros errores. Esto no sería posible sin usted. Izuku sonriendo, deseando que Yagi comprendiera cuánto significaba la vida del héroe para él y para tantos otros. Pase lo que pase, ha sido uno de los héroes más grandes, si no el más grande. Yagi estaba tranquilo, pero callado. Yo realmente no me siento así, me siento como una reliquia de una época que la gente simplemente quiere olvidar. Izuku sacó su teléfono, lo cambió a una foto y se la mostró a Yagi. El anciano arqueó las cejas. Eso es. Izuku había sacado a relucir una foto de los Bakugou de hacía años, cuando Ayane tenía 4 años. En muchos sentidos, todavía se parecía a su madre, pero Izuku e Inko sabían que era una niña dulce, que había sido como la hermana mayor de Iso e Inori. Allí, llevaba uno de los viejos pijamas All Might de Izuku, persiguiendo alegremente a Mitsuki con el puño en alto. Mi ahijada Ayane. Ahora quiere ser diseñadora de moda como sus padres, pero también sé que aún conserva una figura de acción de All Might, que le regalé para su cumpleaños. Izuku pasó a otra foto, esta vez de Iso e Inori con pijamas, cuando aún eran más bajos que él. Estaban viendo, junto con Izuku y Josei, algunas películas antiguas de héroes de la colección de Izuku, y Josei había decidido conmemorar el momento. ¿Son tus hijos?, preguntó Yagi, incorporándose. Yo no sabía que existían pijamas de esa talla. Por un instante, miró a Izuku con ansiedad. No pretendo ser insensible, solo, Izuku simplemente se rió entre dientes. Sí, heredaron el tamaño de Josei, no se preocupe. En cuanto a sus pijamas, si algo sea parte de peculiaridades, es como encontrar mercancía rara de héroes. Probablemente estoy manteniendo a flote a las últimas compañías de merchandising con mis compras. Izuku miró la foto con cariño, grabando la alegría en las voces de Iso e Inori al gritar estoy aquí. Con él mientras veían la película. Mis hijos quieren trabajar en la policía como yo, pero ellos y Ayane se inspiraron en ti. Ayane quiere diseñar ropa que parezca de héroe profesional, e Iso e Inori primero querían ayudar a la gente porque te mostré cómo lo hacías. Izuku guardó su teléfono y se inclinó hacia adelante. Y luego estoy yo. Yagi frunció el ceño. Pero, te dije que renunciaras a tu sueño, lo hizo. Izuku asintió. Pero aún así me inspiras. Me hiciste querer ayudar a la gente y hacerla sonreír. Claro, de joven, quería hacerlo convirtiéndome en un héroe, pero incluso después de renunciar a ese sueño, nunca dejé de querer ayudar a la gente, y finalmente encontré la manera de hacerlo. Izuku sonriendo. Sé que inspiraste a otros, igual que a mí. Quizás no siempre fue como pretendía. Me dejé llevar por un sueño que no habría podido cumplir en una sociedad como esa, otros se obsesionaron con ser el número uno, y algunos se obsesionaron tanto con imitar lo que consideraron el héroe perfecto que olvidaron que eres un ser humano como cualquier otro, pero al menos guiaste a la gente hacia la ayuda. Eso es algo de lo que deberías estar orgulloso. Yagi guardó silencio. Miró a Izuku, pero ya no parecía perdido en su miseria.
Tentativamente, Izuku comenzó a respirar con más tranquilidad. ¿Y ahora qué hago?, preguntó Yaji. Ya no puedo ser un héroe, y no me siento bien siguiendo el plan de Sasaki de reincorporarlos. Que no sea un héroe no significa que no pueda ayudar a la gente. Aunque la gente ya no ve a los héroes de la misma manera, sigue siendo un icono nacional. Podría usar su fama para hacer campaña por causas que considere importantes, sugirió Izuku. También podría volver a la UA. Tsuragamae me dijo varias veces lo lamentable que era que se fuera, considerando la experiencia que podría ofrecer y los consejos que podrías dar para controlar quirks poderosos. Aunque no tenga confianza en sí mismo como profesor, al menos podría ser un ayudante. Izuku se encogió de hombros, intentando pensar en otra cosa. ¿Qué tipo de cosas quiere hacer? ¿Qué lo hace feliz? Yaji pensó por sí mismo. Me gustaba enseñar, al menos más después, cuando creí que lo dominaba mejor, me gustaba pensar que ayudaba a los chicos a usar sus habilidades para ayudar a los demás. Después de un momento, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Sinceramente, creo que mi recuerdo más feliz, aparte de cuando estaba con Nana, fue cuando estaba con el joven Togata limpiando la playa de Dagoba. Espere, ¿Dagoba? ¿Togata limpió eso?, preguntó Izuku. Sí, asintió Yaji, y su sonrisa se ensanchó al perderse en recuerdos felices. Así fue como lo entrené al principio. Quería fortalecerlo al máximo, pero también pensé que sería una buena manera de servir a la comunidad. El joven Togata limpió toda la playa en menos de un año, dijo con orgullo. ¿Togata limpió toda la playa en un año?, repitió Izuku con incredulidad. A mi familia le encanta esa playa. Mi antiguo grupo de educación general pasó muchos veranos allí. Había oído que antes era un vertedero. ¿Estás diciendo que Togata la limpió él solo? Yaji asintió. Creo que me gustaría volver a hacer algo así, aunque sea algo pequeño, creo que sería una buena manera de honrar la memoria de Togata. Izuku sonoro. Saber que él y su familia habían disfrutado tanto de algo gracias al esfuerzo de su senpai lo hacía aún más especial. Lamentaba más que nunca no haber conocido mejor a Togata mientras pudo. Sin embargo, esto le dio una idea. ¿Sabe? Mi familia planeaba hacer una barbacoa en Dagoba la semana que viene. Mi hermanita Eri, la niña que Togata rescató de los 8 preceptos, estará allí. ¿Te gustaría acompañarnos? Me encantaría escuchar más historias sobre Togata. Quizás también podrías contarnos más sobre Nana y Gran Torino. La sonrisa de Yaji se amplió aún más. No era su antigua sonrisa de Olmig, pero de cierto modo, se sentía más genuina, como si no estuviera intentando fingir. Me gustaría eso.